La infraestructura de red es el conjunto de componentes físicos y lógicos que permiten la conectividad, comunicación y gestión de datos dentro de una red. Incluye dispositivos como los routers, switches, firewalls, puntos de acceso, cables, servidores, así como software de gestión, protocolos de red y servicios de seguridad. Esta infraestructura actúa como la columna vertebral que conecta usuarios, aplicaciones y dispositivos tanto dentro de una organización como hacia redes externas, como Internet. Con el fin de proteger las redes existen dos tipos de aislamiento, el aislamiento físico y el aislamiento lógico. El aislamiento físico en la infraestructura de red es una estrategia de seguridad que consiste en separar completamente segmentos de red mediante hardware dedicado, sin compartir cables, switches, routers ni puntos de acceso. Es como tener redes independientes físicamente desconectadas entre sí, lo que impide cualquier tipo de comunicación directa entre ellas. Este enfoque ofrece el máximo nivel de seguridad, ya que elimina la posibilidad de que un atacante se desplace lateralmente entre redes comprometidas. Es común en entornos de alta sensibilidad, como sistemas militares, redes de control industrial ICS SCADA o infraestructuras críticas, donde la confidencialidad y la integridad de los datos son prioritarias. Sin embargo, el aislamiento físico también implica mayores costos y complejidad operativa, ya que requiere duplicar equipos y gestionar redes separadas. Por eso muchas organizaciones combinan aislamiento físico con técnicas virtuales como VLANs o firewalls para lograr un equilibrio entre seguridad y eficiencia. Air Gap. Un caso particular de aislamiento físico es el denominado air gap. La traducción literal de air gap a español es entre hierro, que en una máquina eléctrica es el espacio comprendido entre la armadura y las piezas polares. En nuestro contexto, air gap se refiere a una arquitectura de red en la que un sistema o red está físicamente aislado de cualquier otra red y no tiene acceso a Internet, ya sea por cable o por medios inalámbricos. Esta separación total impide la comunicación directa con redes externas, lo que la convierte en una de las medidas más estrictas de seguridad para proteger sistemas críticos frente a amenazas remotas, como malware, ransomware o ciberespionaje. La transferencia de datos hacia o desde una red air-gapped solo puede hacerse mediante medios físicos controlados, como dispositivos USB o discos externos, lo que reduce drásticamente la superficie de ataque. Este enfoque se utiliza comúnmente en entornos de alta seguridad con infraestructuras críticas, sistemas militares, sistemas SCADA y centros de datos clasificados, donde la confidencialidad y la integridad de los datos son prioritarias. Por ejemplo, si gestionas una central nuclear o un silo de misiles, no vas a querer que nadie te hackee tus sistemas de control, ¿verdad? La segmentación lógica en ciberseguridad es un modelo que permite dividir una red en secciones virtuales aisladas mediante configuraciones basadas en software, en lugar de usar infraestructura física dedicada. Esto se logra mediante técnicas como redes virtuales de área local VLANs, subredes IP, listas de control de acceso ACL, el enrutamiento y reenvío virtual VRF y las redes definidas por software SDN. Veamos un poco de cada uno de estos. VLAN es una tecnología de segmentación lógica que permite dividir una red física en múltiples dominios de broadcast independientes a nivel de capa 2, enlace de datos del modelo OSI. Cada VLAN agrupa dispositivos como si estuvieran en una red separada, aunque estén conectados al mismo switch físico. Esto se logra mediante etiquetado de tramas, VLAN tagging, lo que permite que un solo switch o enlace transporte tráfico de múltiples VLANs sin que se mezclen. Para que dispositivos en distintas VLAN se comuniquen entre sí, es necesario un dispositivo de capa 3, como un router o un switch multicapa. El código del ejemplo crea la VLAN 10 en un switch Cisco, le asigna el nombre ventas, configura el puerto Fast Ethernet 1 como acceso y lo asocia a esa VLAN, permitiendo así que los dispositivos conectados a ese puerto permanezcan en la red VLAN 10. Las subredes IP, en el contexto de aislamiento lógico, permiten dividir una red en múltiples segmentos virtuales independientes mediante el uso de máscaras de red. Cada subred define un rango específico de direcciones IP, lo que permite separar grupos de dispositivos según su función,
nivel de seguridad o ubicación lógica, sin necesidad de infraestructura física adicional. Además de los métodos tradicionales para dividir redes, hay dos que vale la pena mencionar en este momento, dada su importancia. CIDR, Classless Interdomain Routing, no se basa en clases tradicionales, ABC, sino en máscaras personalizadas como /22, /28, etc., que indican cuántos bits están reservados para la parte de red en una dirección IP. Esta nomenclatura se conoce como notación CIDR y es útil para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento. El otro método se llama máscara de subred de longitud variable, VLSM. Permite crear subredes de diferentes tamaños según la cantidad de hosts requeridos. Es más eficiente en el uso de direcciones IP y es ampliamente usado en redes modernas. En este ejemplo, divido la red 192.168.0.0, que es una red de clase C y que por lo tanto tiene una notación CIDR/24, en dos subredes del mismo tamaño, con lo que ahora tienen notación CIDR/25, cada una con 128 direcciones IP. Las listas de control de acceso, ACL, son conjuntos de reglas que definen qué tráfico está permitido o denegado en una red, basándose en criterios como direcciones IP, protocolos, puertos o interfaces. Se aplican en routers, switches o firewalls para filtrar paquetes y controlar el flujo de datos entre segmentos de red. En el ejemplo se muestra el código para implementar en un dispositivo de red de Cisco una lista de control de acceso ACL extendida, que bloquea el tráfico Telnet en el puerto 23 y permite que todo el otro tráfico del protocolo IP viaje con normalidad. El enrutamiento y reenvío virtual, VRF, es una potente tecnología de red que permite la creación de múltiples instancias de enrutamiento independientes dentro de un único enrutador físico. Cada instancia de VRF funciona como un enrutador virtual independiente, manteniendo su propia tabla de enrutamiento, interfaces y reglas de reenvío, lo que garantiza el aislamiento completo del tráfico entre diferentes dominios lógicos. Esto significa que incluso si varias VRF utilizan espacios de direcciones IP superpuestos como 10.0.0.0/24, permanecen completamente separadas e ignoran la existencia de las demás. VRF es especialmente útil en entornos multiusuario, como redes de proveedores de servicios o grandes empresas, donde diferentes clientes o departamentos requieren dominios de enrutamiento seguros e independientes. VRF mejora la escalabilidad de la red, simplifica la aplicación de políticas y admite arquitecturas avanzadas como las VPN-MPLS, redes privadas virtuales sobre conmutación de etiquetas multiprotocolo, y la segmentación de red sin necesidad de hardware físico adicional. El código del ejemplo ilustra dos instancias de VRF en un router Cisco, asignando una interfaz física a cada una con la misma dirección IP. Gracias a VRF, cada interfaz mantiene su propia tabla de enrutamiento independiente, lo que permite que dos redes distintas, en este caso, los departamentos de ventas y marketing, usen direcciones IP idénticas, sin interferencias ni conflictos, garantizando el aislamiento total del tráfico entre ellas. En las redes tradicionales o distribuidas, las configuraciones se aplican dispositivo a dispositivo. Si tu red es pequeña, esto no es un problema. Vas y cambias lo que quieres. Sin embargo, cuando estas redes crecen y alcanzan un tamaño grande, la cantidad de dispositivos y su ubicación hacen del trabajo de los técnicos de red una pesadilla diaria. Imagina cambiar una política de acceso en una red que se extiende por un campus universitario y que tiene 50 routers, 200 switches y 300 puntos de acceso inalámbrico. Las redes definidas por software, SDN, son la respuesta a esta pesadilla administrativa. Las redes definidas por software, SDN, se consideran una forma avanzada de segmentación lógica, ya que permiten crear y gestionar segmentos de redes virtuales mediante software, sin necesidad de modificar la infraestructura física subyacente. Por defecto, un dispositivo de red integra tanto el plano de datos como el plano de control. En otras palabras, en una red tradicional, cada dispositivo decide por sí mismo cómo manejar el tráfico. En cambio,
Las redes definidas por software SDN presentan una arquitectura innovadora que separa estos dos planos, permitiendo una gestión centralizada y más flexible del comportamiento de la red. El plano de control es el encargado de las decisiones de enrutamiento. Se centraliza en un software denominado controlador SDN, mientras que el plano de datos es el responsable del reenvío de paquetes y permanece en los dispositivos de red, como switches y routers. Esta separación permite una gestión dinámica, programable y centralizada de la infraestructura de red. SDN utiliza interfaces estándar como el protocolo OpenFlow para establecer comunicación entre el controlador y los dispositivos de red. Esto posibilita la automatización de tareas de red, la adaptación del comportamiento del tráfico en tiempo real y la aplicación coherente de políticas de seguridad a través de toda la infraestructura. En términos de ciberseguridad, SDN permite aplicar segmentación lógica avanzada, implementar microsegmentación dinámica, detectar amenazas con mayor visibilidad y responder de forma centralizada a incidentes. No obstante, introduce nuevos retos como la necesidad de proteger el plano de control, asegurar las APIs del controlador y evitar la concentración excesiva de riesgo en un único punto de fallo. En resumen, este tipo de tecnologías permiten un control granular del tráfico, limita el movimiento lateral de amenazas y refuerza los perímetros internos al aplicar políticas específicas entre segmentos. SDN es un pilar clave de arquitecturas como Zero Trust y esencial en entornos de nube, híbridos o industriales, donde la segmentación física no es viable.